iniciamos una nueva charla de Cataluña, Caminos y Ciudades, la charla número 15, que hablamos del Bajo Llobregat, aunque Hospitalet administrativamente creo que está incluido en Barcelonés, su territorio natural es el Bajo Llobregat y damos la lección tercera. Hasta ahora hemos hablado de la lección primera de la calle Mayor y Prat de la Riba y también del Carrilet. En la segunda lección hemos hablado del Camino de Barcelona paralelo a la calle Mayor y después también de la calle que era Terradellas, creo que bordeaba ya al lado del ferrocarril. Ahora vamos a tratar de esa calle oculta que forma ese pequeño óvalo del antiguo Hospitalet y luego de la gran rambla o riera que define el eje norte-sur de Hospitalet. Para el que le gusten los planos, lo que lo repito en todas las charlas, puede disfrutar muchísimo si entra en IGN, Instituto Geográfico Nacional, comparador de mapas. Ahí le va a aparecer un plano de España donde puede acercarse a la región que quiera y una vez que esté cerca de su objetivo, pinchar en esta carátula que aparece aquí y ahí le aparece una tabla desde fotografías del año 56, fotografías del año 60, 80, hasta planos. Y en planos tenemos, este es un plano muy bonito, en uno de los primeros planos que hay de toda la península, que se llama 1.50.000 primera edición. Como veis es un plano precioso porque aún quedaban terrenos de regadío. Como veis, aún está dibujado el canal de la Infanta, que logró que el Bajo Llobregat fuera una de las regiones más fértiles de toda Europa. Aparecen los viñedos con este símbolo triangular, los campos de cereal, es decir, es un plano que refleja, es principios de siglo, se habla de 1917, pero la toma de datos es anterior, refleja un poco la Hospitalet cuando ya ha empezado la revolución industrial y cuando ya se está llenando de industrias, de grandes fábricas a lo largo del camino. Aquí veis, este es el camino, la calle Mayor, este viejo camino, que aquí le llaman de Calafell a Barcelona, probablemente una vía romana que rodeaba por Cornellá para llegar a la ciudad romana de Barcelona, yendo siempre todo el tiempo por la llanura. Aquí, como veis, ya se ve también el que lo sea el Carrilet, este ferrocarril que ahora es ferrocarril de la Generalitat, ya soterrado, y el ferrocarril a Villafranca del Penedès, que luego fue a Tarragona y también a Valencia. Y aquí tenemos el que venía por la costa de Vilanova, siempre había mucha competencia entre Villafranca y Vilanova, y ambas tuvieron su ferrocarril, uno por el interior, claro, y otro por la costa, que se transformaron al final en el de Tarragona y Valencia, y este fue el que fue al final por Reus y hacia el Bajo Ebro para ir a Zaragoza. Se llamaba Directo a Madrid porque no pasaba por Lérida y que entraba por la costa, pero que se buscó un enlace lógico para entrar a Barcelona, a la estación de Aragón y luego a las grandes estaciones de Aragón y luego de Francia. Para el que quiera ver más planos, este se llama Minutas y es un plano un poquito posterior. Es menos bonito porque, como veis, ya no aparecen los cultivos, bueno, aquí aparecen realmente los regadíos, pero ya es un plano más centrado en la edificación. Y como veis, Hospitalet ha crecido bastante más que en el plano anterior. Como veis, ya ha desbordado el ferrocarril de Martorell y ya se está consolidando todo este viejo camino lleno de construcciones. Y como veis también al norte del ferrocarril hacia la vieja Nacional 2 ya se está densificando muchísimo. Ya aparece la Gran Vía, el futuro Gran Vía aquí. Este lo uso poco, este se llama planimetrías, pero es muy interesante porque es como si fuera la toma de datos para hacer los planos anteriores. Aquí, como veis, fijaros, este es el ferrocarril que llama de Villafranca a Valencia, se ve el canal de la Infanta, que luego ha quedado oculto. Este ferrocarril le llama el ferrocarril del Nordeste, o realmente, no sé por qué se llama el Nordeste, porque es el ferrocarril que va a Martorell, a Igualada, realmente sería del noroeste de Cataluña. Pero bueno, y como veis aquí aparecen muchas rieras, muchos caminos, el casco urbano está ya todo el envuelto en una masa, como veis ya llega casi desde Cornellá hasta el enlace del ferrocarril. Es decir, en algún aspecto tiene menos datos, pero en otro pues tiene cosas curiosas como los nombres de las casas, de los más, en fin, para el que quiera verlo. Este es un plano muy bonito, es un plano, se hace un poco en los años 70, pero los datos muchas veces son anteriores, que es el plano 1.25.000, es decir, ya es un plano más detallado que los anteriores 50.000
Y es un plano muy simpático porque ya veis, va marcando con distintos colores lo que es la industria. Le habría faltado por otro color quizá para las dotaciones, por aquí aparece la iglesia, no aparece el ayuntamiento. Y por aquí vemos cómo está realmente señalada ya la gran rambla de Hospitalet, pero aún hay fases sin desarrollar. ¿Veis? Toda esta zona que se ha construido aquí, pues estaba aún sin desarrollar, aún quedaba libre todo este territorio. En fin, como veis, hay aún empresas que no han sido derribadas para construir viviendas. Es un plano muy, muy simpático porque muestra un poco la evolución de los años 60, 70 en la ciudad. Este ya es el plano actual. Al poner actual podéis apretar o no el ratón, con lo cual podemos pasar de escalas muy grandes, desde toda Cataluña a solo Barcelona, a la comarca. Aquí estaríamos en un 50.000. Es un plano que tiene hasta un 25.000, ahora os lo muestro. Y este ya es el más actual que existe. Son planos muy interesantes porque ya empiezan ya a detectarse pues todas las que veis, las nuevas casas que se han construido aquí, que las vimos en la lección 2, ya empiezan a construirse parcelas en el suelo industrial, en fin, ya empieza a parecerse mucho al plano actual. Aunque como veis aquí ya se han hecho este bloque, pero aún está sin hacer estas torres de aquí del fondo. Sí que está hecho este polígono empresarial de Cornellá, está hecha Ronda de Dalt, en fin. Y este plano, si profundizamos un poco más, pues llegaríamos a este, que fijaros, como tarda mucho en cargarse, porque son planos de muchísimo peso, ¿veis? Este sería el 25.000. Como veis, aquí las manzanas ya están definidas más, aparecen ya los patios de manzana, y aquí, como veis, se ha tardado en cargar. Esta es la diferencia entre el 50.000 y el 25.000. Como veis, no es mucha, pero bueno, viene muy bien a veces ver detalladamente en los patios de manzana. En principio, el 25.000 es ya la máxima eh, que se puede profundizar en estos planos del IGN. No sé si la Generalitat está haciendo 10.000, no lo sé, pero yo me baso de momento en los del Instituto Geográfico Nacional. Bien, pues ¿qué vamos a ver ahora? En esta tercera lección vamos a ver algo que habíamos dejado antes sin ver, que era este misterioso óvalo, ¿veis? Que define un poco, probablemente eran viejos caminos, probablemente eran rieras que venían por aquí, luego esa riera se geometrizó y se trazó la maravillosa rambla norte-sur de Hospitalet, pero como veis hay restos aquí probablemente de un óvalo que marcaba la diferencia entre los cultivos y lo que era suelo más o menos urbano. Esta es la calle Mayor, este es el Carrer de Barcelona, que lo vimos en la lección segunda, y como ya en la segunda vimos también todo este borde de la ciudad, ahora quería meterme un poco por dentro, para que vierais un poquito estos bordes de la ciudad, este corazón, ya que vamos a ver también este corazón del ensanche norte. Lo bueno de Hospitalet es que en estos ensanches, que alguien puede decir que podían ser monótonos, no tienen nada de monótonos, porque aparecen estos antiguas masías que se han conservado, aparecen dotaciones como el polideportivo, aparecen viejas plazas, viejas rieras, aparece el mercado que enriquece muchísimo este ensanche. Es decir, que son ensanches al final muy ricos. Son ciudades realmente estas del Bajo Llobregat riquísimas en sensaciones, en variaciones de escala, de altura, y eso es lo que les da esa gracia tan singular. Bueno, pues empezamos. Este era el Carrer de Barcelona, recordáis que lo vimos en la lección anterior, y ese misterioso óvalo sigue esta dirección. Recordáis que este era un espacio muy bonito, con una escala muy rural, muy agradable, y aquí veis la otra escala que se va a ir imponiendo poco a poco en todos los ensanches de Hospitalet. Ahí vemos esa pieza que nos ha pasado desapercibida, esa altura tan grande en la calle Mayor. Pero fijaros que es una escala muy bonita la que se ha mantenido aquí, con este baja más 2, baja más 3, y este es los restos de ese óvalo, que probablemente era un camino, una riera. ¿Ves? Se llama la riera del Escorsador, probablemente era una riera que venía del matadero. Y como veis, rodeamos esa masía y bueno, hemos tenido el acierto de tener una dotación que está muy bien de escala, es muy austera, pero no ha pretendido alterar demasiado. Bueno, ha generado un espacio sorprendente en este ámbito casi rural, pero creemos que está bien. Fijaros que se ha respetado las vallas. Bueno, es un rincón intimista, un rincón un poco trasero de la ciudad,
Pero veis, se ha generado unos espacios muy bonitos. Creo que está muy bien, que es un edificio muy interesante, muy bajito, muy adaptado a la escala de este barrio. Creo que está bien, sí. ¿Veis? Es en un café. Es decir, bueno, es una plaza sorprendente y que fijaros que está al lado de lo poco que queda del antiguo Hospitalet, de este pequeño pueblecito en torno a estas más que habían al lado del camino, de esa vieja vía romana que iba de Barcelona hacia el sur, rodeando todos los regadíos del Llobregat. Fijaros qué cambio de escala hay aquí tan bonito y cómo uno encuentra aquí una vieja preciosa masía, aquí un misterioso desnivel entre las construcciones del otro lado. Si seguimos ese camino, que es quizá el único tramo que queda del Hospitalet más antiguo, fijaros qué ambiente, qué escala tan bonita, tiene mucho carácter esta calle, quizá es la única que ha quedado un ambiente un poco rural a pesar de alteraciones. Fijaros, esta casa se ha pegado a una maravillosa masía, una arquería que es una verdadera preciosidad. Fijaros que si uno se asombra de encontrar este ámbito tan rural, con esta escala tan bonita y que está cuidado, está más o menos cuidado, y que nos lleva a través de casas palaciegas a este punto del que vimos aquí, este camino que nos lleva ante este espacio que daba al carrer de Barcelona. Quedaros con la torre, la masía palaciega. Quizá este espacio aún podría aprovecharse más, pero bueno, está muy bien con estos edificios restaurados y es muy bonito encontrar esta escala de pueblecito detrás de la calle Mayor. Fijaros cómo, de cierta manera, cuando vemos el carrer de Barcelona, vemos cómo la arquitectura moderna realmente ha perdido mucho nivel respecto a esta arquitectura tradicional. Y fijaros que ese camino se ve que seguía hacia el sur, hacia los regadíos, y han quedado estos testimonios de este camino que descendía. Y si seguíamos en ese misterioso desnivel, es un desnivel extraño, cuando hay este desnivel suele ser un tel o una colina que cobija restos de otras construcciones en un punto de paso entre el riego de la llanura y las últimas estribaciones. Bueno, fijaros, se ha resuelto con un ascensor, aquí una casa muy bonita, que veíamos palaciega, con una arquería. Fijaros esto cómo ha degradado un poco por su escala excesiva, a pesar del cariño que se pone aquí. Pues claro, frente a esa escala tan bonita de pequeñas casas, pues realmente esto hace bastante daño. Aquí la vemos, son estos bloques muy potentes que no han cuidado la escala. Y aquí tenemos la pequeña manzana, que continuaba en cierta manera el ambiente de pequeño núcleo de todo este territorio. Ahora vamos a seguir por aquí para buscar este misterioso óvalo que rodea el viejo Hospitalet. Bueno, aquí veis qué escala tan bonita. Parece como si hubiera sido una misma construcción. Con unos tienen este precioso levante, otros no. Y aquí llegamos a... Sigue esta calle. Fijaros aquí esta actuación qué bonita es, esta actuación moderna, pero a la vez parece muy anárquica y a la vez es muy respetuosa, frente a un edificio que también tenía su interés, porque tiene una escala muy bajita, es misterioso. Bueno, creemos que está bien frente a las calles que le rodean. ¿Veis? Realmente sigue manteniendo esa pequeña escala de más rural frente a las grandes escalas que estamos ya viendo aparecer allí a lo lejos. Fijaros, aquí un tema muy bonito que pasa mucho en Cataluña y sobre todo en estas ciudades del Bajo Llobregat es el contraste tremendo de escalas. Aquí hay un pequeño barrio que se ha mantenido milagrosamente, se ha restaurado y está realmente muy bien y convive con esos grandes edificios que van formando las últimas manzanas que llegan hasta el ferrocarril. Y bueno, todo esto al final logra armonizar. Tenemos la suerte de que hay espacios aún vacíos que habría que lograr de alguna manera no ocupar del todo, sino, bueno, supongo que lo harán bien, mantener esos pequeños vacíos que logran que este espacio tenga estas dimensiones y entre luz no solo a esas casas de atrás, sino a todo el entorno. Aquí veis, fijaos el contraste tremendo entre esas grandes manzanas y esta pequeña escala. Pero es asombroso, es un pequeño barrio que se ha mantenido aquí. Esperemos que el que construya aquí
lo haga con cariño y dialogue con esta pequeña escala, con estas preciosas chimeneas. Vamos, nos dirigimos ya seguimos el camino y aquí vamos a empezar a girar. Fijaros ahí la escala que se ve de estas calles, en esta foto del año 19, pues se ve que es una escala muy bonita donde entra el sol hasta el fondo de la calle, esta escala de baja más 3, con alguna interrupción, pero es lo que hace la belleza de estas ciudades. Realmente son ensanches muy, muy bonitos. Bueno, estamos aquí. Hemos pasado este es el bloque de pequeñas casitas, que veíamos esa gran manzana, que ya era la frontera ya con el ferrocarril, y ahora vamos a seguir por este recorrido, que como veis se llama la Riera de la Creu, es decir, que era una riera, como suponíamos, que viene de las estribaciones de Collserola y que en cierta manera se juntó a la Gran Riera, que esta realmente es más artificial en este tramo, porque aquí había una colina, pero después sí que era realmente una gran riera. Bueno, aquí vamos girando. Aquí hay un solar muy, muy, muy complejo porque tiene que realizar el salto de escala de aquí a esta otra escala, dialogar con esta escala, con estas grandes manzanas. Esperemos que lo hagan bien. Nos da miedo que esto parece que va a ser una altura excesiva. Esperemos que respete esta altura de aquí, porque es muy difícil actuar en estos puntos de encrucijada. Seguimos girando y ahí, bueno, aquí veíamos, perdón, este es el final de estas casitas, ahí veíamos esa construcción que había estado muy bien, con esa aparente anarquía de huecos, perfecto, lo había hecho muy bien. Llegamos aquí para girar y girábamos ya. Allí vemos que sigue el trazado del ensanche, pero por aquí viene este misterioso camino o riera que se ve que no respondía a ninguna ordenación geométrica, sino que seguía un viejo cauce. Y aquí tenemos estas diferentes escalas, estas tapias, que nos llevan a esta placita, que es lo bonito que tiene Hospitalet. Bueno, también pasaba, lo vimos también a veces en Mataró, o en otras, en Cornellá, en Esplugas. Estas sorpresas, estas placitas que aparecen, donde aparece la vieja escala de Hospitalet, en baja más 1, baja más 2, y las nuevas grandes escalas, pero todo logra convivir, a veces porque la urbanización es muy cuidadosa, o porque, bueno, el sol lo unifica a veces todo. Fijaros, aquí convive estas construcciones con este precioso chalet que ocupó la policía, con una casita ya más burguesa en baja más 3 y con los grandes bloques que ya se asoman a la gran riera de allí. Pero como veis, todo, al fin y al cabo, uno llega a pensar que la belleza de estas ciudades está basada en eso, en ese contraste continuo de arquitecturas de distintos estilos, todo unificado, en cierta manera, por la vida, por la urbanización, y donde todo convive, con una que probablemente sería muy aburrido si todo tuviera la misma altura, el mismo estilo. Estamos en esta preciosa plaza donde vamos a ir girando para llegar allí. Fijaros qué distintas escalas, donde aún quedan pequeñas y viejas construcciones. Bueno, como veis, esto aún podría organizarse mejor, habría que ver si alguno de estos viales puede suprimirse. Hay arquitecturas más o menos respetuosas, pero bueno, fijaros ese contraste que viene del Hospitalet de baja altura, aunque había esos bloques altos, y que va llegando hacia la calle mayor. Como veis, sigue la riera con estos contrastes de escala, nuevas construcciones. Fijaros qué bonita esta secuencia donde uno ve cómo el sol está dando a distintos bloques, todos ellos han buscado con sus terrazas esa visión del sol, todos con sus formas distintas, pero que crean una secuencia muy, muy bonita, muy rica. Fijaros, hasta esa última casa roja o esa última casita más pequeña. Es una secuencia escalonada que la gracia se la ha dado la riera, ¿no? la curvatura de este camino, hasta esta última casa, que es una casa muy bonita. Es verdad que estas casas viven de que esta aún no ha sido construida. Eso es lo bueno, intentar lograr salvar, que el ayuntamiento trate de salvar lo más posible estas entradas de luz, sin ocupar del todo estas grandes parcelas que aún quedan libres. Aquí vemos nueva arquitectura que acompaña a la riera, y allí a lo lejos vemos ya las torres que avisaban la gran rambla, en el choque con la calle mayor,
Prat de la Riba. Como veis, la arquitectura siempre está buscando la luz. Y llegamos a esta gran manzana, que es una manzana con naves, con una serie de construcciones muy interesantes y que es fundamental lo que suceda con esta manzana, porque recibe el Carrer de Barcelona, recibe la calle Mayor, recibe la Gran Rambla, en una zona de mucha densidad y que sin embargo tiene que lograr adecuarse a la pequeña escala de este ensanche norte de Hospitalet. Aquí la veis. No me gustaría estar en la piel del arquitecto que tenga que construir en este solar, porque tiene que adaptarse por un lado a la gran escala, quizá una escala ahora más baja de los edificios que dan a la Gran Rambla, y a la vez no perder la gracia de esta pequeñita escala que llega hasta la calle Mayor. Ya lo veis, aquí hay edificios que son interesantes, pero que destacan mucho en la silueta de ese ensanche norte. Y llegamos, esa riera sigue entre el casino y el viejo casco, y aquí ya vemos por las torres que van apareciendo que estamos ya frente al gran espacio de la Rambla. Aquí nos llega la calle Mayor, en esta encrucijada, después de la plaza del Ayuntamiento, que lo vimos en la lección 1, estos edificios fantásticos, este edificio de la Torrecita por detrás. Como veis, aquí se ha conservado una manzana con la vieja escala de Hospitalet. Y da paso ya a la continuación de Prat de la Riba y a la Gran Rambla que va a aparecer aquí. Si seguíamos ese espacio, vemos que hay un elemento que se le ha dado menos altura, con muy buen criterio, porque realmente no formaba parte de la Gran Rambla, sino que estaba detrás de una parcela. Yo quiero seguirlo un poco para que veáis. Este es el final, el frente de ese Hospitalet oeste, occidental, que lo hemos visto en estas lecciones. Asomándose ya por encima de este solar, asomándose ahí a las grandes torres que marcan la Rambla. Por eso se le ha dado este solo baja más 2, y eso en cierta manera ha salvado la calle de atrás, que ahora la vamos a ver. Allí vemos las grandes torres que van apareciendo. En ese final ya ahí está el carrilet. ¿Veis? Estamos en este punto. Y ahí veíamos ya la llegada del carrilet. Y ahora nos vamos a meter por aquí porque era lo que queríamos seguir. Solo hemos visto esta manzana que ha sido más baja aquí para seguir la escala, porque aquí vemos que hay unos edificios también muy altos. Ahora vamos a ver. Luego vamos a llegar hasta aquí y luego nos meteremos por este. Veremos también el mercado. Nos metemos por aquí para volver por ahí. Fijaros, nos metemos por esta encrucijada, que es la que realmente seguía esa vieja riera, ese viejo camino. Como veis, aquí está el edificio que era un poquito más bajo, porque aquí tenemos una densidad muy alta. Es extraño porque a estas casas se les dio una altura como si dieran a la Rambla y no daban a la Rambla. Forman parte de ese ensanche que todo él tiene, baja más 3, baja más 4. Ahí vemos la gran torre de oficinas del ayuntamiento. Como veis, es una calle con cierto peligro de quedar a oscuras porque son muy altos estos por dar a la Rambla y estos, no sé por qué se le concedió tanta altura a esta manzana. Como vemos, esa Rambla sigue y aparece ya las últimas casas que definen este Hospitalet, en este caso sur. Fijaros, esta es la escala que está en ese interior, una escala muy muy bonita y extraña de repente la altura que se les permitió a estas casas. Entonces se corre el peligro de crear calles muy oscuras. Bueno, llegamos ya a ese final y llegamos a este gran ensanchamiento ante el que era el foso del ferrocarril, el ferrocarril que venía por aquí, que iba a Martorell, hoy de los Generalitat, ferrocarriles de la Generalitat, soterrado, que ha generado la avenida del Carrilet, una avenida muy muy bonita, donde el peligro es que se está construyendo al otro lado, cuando era un suelo siempre industrial, que permitía una sección donde entraba mucho la luz, y aquí se forma una plaza muy bonita, en un punto de encrucijada, con estas torres que a la vez forman, como veis, este frente, que es un frente muy, muy abierto, ya lo veis, que era el punto final de la ciudad, una especie de torre girada. Aquí veíamos esta casa, fijaros qué casa tan bonita. Estos ensanches pequeños, humildes, nos sorprenden. Bueno, allí vemos la Plaza Mayor, fijaros qué bonita, bueno, la Plaza Mayor, la Plaza del Ayuntamiento, con aquella gran construcción de los años 40, y esta es una casa preciosa. Fijaros con
Qué cariño está marcado este muro de ladrillo, con soga y tizón, con el contraste de los elementos que vuelan con su bajo de madera. Y luego aquí estas largas, grandes ventanas, con estas franjas de un gresite muy bonito. Y el gesto tan simpático de que el último piso forma el chaflán, como si quisiera insinuar que forma parte del chaflán de toda la manzana. Una casa preciosa. Pero hay muchas así realmente en estos ensanches. No tenemos tiempo de meternos por todas las calles, pero realmente disfrutaríamos muchísimo. Porque todos los arquitectos han puesto su granito de arena, incluso. Ahora vamos a ver, luego veremos estas calles. Todos tienen su interés. Ahora vamos a acercarnos aquí, que es, así como el ensanche norte tenía muchas interrupciones con las antiguas masías, los CAN, que son dotaciones, el polideportivo. El ensanche sur, en cambio, era más igual, tenía menos alteraciones. Ha tenido, eso sí, la maravilla de tener el mercado que alegra mucho este ensanche. Luego tuvo la torre del ayuntamiento. Fijaros, estas las calles, fijaros qué escala tan bonita. También cuando se han igualado las aceras, gana muchísimo la ciudad porque gana la escala de la calle. Bueno, ya veis qué escala más bonita en torno al mercado. Y aquí vemos el edificio de oficinas del ayuntamiento, que hay una construcción que se le dio un poco más altura, pero el entorno es muy bonito. Es como una plaza oculta, una plaza mayor oculta en torno al mercado de la ciudad. Fijaros, este edificio es interesante por este lado, quizá más por el otro lado, aunque se ve mucho desde todos los lados. Ahí vemos la iglesia. Y aquí vendremos esta casita donde quería mostraros este precioso planta baja y entrepiso fantástico. Es un juego de vidrios y de acero, una preciosidad realmente este local. Fijaros también qué bonito este espacio con este edificio tan moderno que, bueno, a veces viene bien un elemento, si no da sombra, en este caso no da sombra a las casas, sino al propio ayuntamiento. A veces pues viene bien una torre que señala a lo lejos dónde está el corazón de la ciudad. Es lo que señala esta torre, señala el ayuntamiento. Bueno, ya veis la escala tan bonita que se ha respetado, un baja más 3 en torno al mercado y la escala tan acogedora que tiene este Hospitalet. Y ahora volvemos a esta calle para ir hacia el otro extremo. Fijaros, esta es la casa que nos gustaba tanto. Aquí tenemos otra casa interesante. Aquí pues el plantar siempre viene muy bien, que serían estas calles sin el arbolado que se ve en invierno, pues al final dominaría todo el aparcamiento de coches. Y fijaros, son casas muy interesantes. Esta es una casa muy bonita, como los 70, 80. Aquí una más moderna, también muy interesante. Como veis, esta tiene baja más 4, pero bueno, la horizontalidad hace que parezca más baja. Fijaros qué pena ahí esta escala como ha chocado con estas nuevas actuaciones del carrilet, que ya criticábamos en la primera lección. ¿Veis? Son casas, todas tienen sus pequeños gestos, pero sobre todo han respetado una escala de ciudad, que es una escala muy bonita. Baja más 3, baja más 4. Fijaros, esta sorprendente casa es una casa muy bonita, ya lo veis, con unos prefabricados, unos casi gaudinianos, podríamos decir, es una especie de pedrera moderna, ¿no? Pero el cariño con el que está hecha, pues muestra es de agradecer, ¿no? Cómo puede enriquecer, la arquitectura puede enriquecer un urbanismo más sencillo, más monótono. Esta misma casa con sus gestos ahí del mirador. Bueno, hay muchas casas interesantes siempre en estos ensanches. Hay casas ya más modernas, pero con sus terrazas, muy pensadas para el que va a vivir en ellas. Y aquí ya llegamos al final, donde aparecen estas grandes manzanas que son diferentes a estas. Como veis ahí, bueno, hay una arquitectura como de los 40, que es muy interesante, muy austera, eran épocas muy austeras, pero son edificios interesantes, como ese que veíamos, seguimos la calle, ese que vimos en la otra lección anterior, ese precioso edificio que forma una manzana con un gran jardín, que era este. Dejaba aquí unas fisuras. Es una casa muy bonita, la verdad. Además ha sido restaurada con mucho cariño. Seguimos esa riera, perdón, no sé si era riera o era un camino que hacía curva. Aquí nos asombra este tráfico aquí, en esta calle, cuando tenemos al lado
un gran bulevar que podía admitir perfectamente este tráfico. Como veis, ya aquí se recupera un poco ese viejo óvalo que habíamos visto, con unas casas muy interesantes. ¿Veis el cariño que se ha puesto en esta casa, que le había tocado una manzana girada? Y bueno, lo ha resuelto con este juego de volúmenes. Y luego fijaros este detalle, que lo tienen también todas estas casas, de baja y entrepiso, para dar la sensación de una escala de gran ciudad. Y muchas veces lo logran. Es muy bonita esta escala. Fijaros que luego es más brusco el contraste, ¿no? Con la altura. Ahí vemos Plaza del Mercado y la torre del ayuntamiento. ¿Veis? Aquí sigue esa escala de baja y entrepiso. Quizá fue una ordenanza que hubo para esta manzana, que se consideraba como una manzana final de la ciudad. Pero veis, hay una arquitectura aquí también muy, muy atractiva. Fijaros qué bonito este zócalo, trabajado con dos piedras diferentes, dos granitos o mármoles. Muy bonitos, son casas interesantes, todas las tres son muy interesantes, incluso la última que gira. ¿Veis el cariño con el que está hecho todo esto? El techo de madera en las terrazas, eso siempre detecta casas como de más prestigio, de más lujo, podríamos decir. Al final, normalmente es más cariño. Y esta también, fijaros que esta es más austera, pero tiene gestos muy bonitos, tanto en las barandillas como en estos grandes vuelos de hormigón que salen de la pieza del ladrillo. ¿Veis? Son casas interesantes. Y ya llegábamos a este final. Incluso esta, fijaros, estos elementos que vuelan del marco, es muy típico en la España de los años 50, también se daba en la Italia también de estos años, proviene de la arquitectura, de este neoclasicismo moderno que en parte apoyó mucho Mussolini y también en la España de posguerra, pero a la vez tiene toda esta simpatía, toda esta alegría de los años 50 que se ve en las barandillas. Y como veremos luego, muchas de esas terrazas que giraban, que eran triangulares, es ese movimiento que quiere un poco escapar del clasicismo que ha impuesto un poco el movimiento moderno. Bueno, hemos hecho este recorrido, lo habéis visto, y ahora hemos hecho toda esta vuelta y ahora vamos a ir hacia la Rambla. Esta preciosa Rambla es Jus Oliveras, que vimos que sigue hacia aquí abajo, sí que había una gran rambla que se nutría en parte de las ramblas que venían de esas laderas. Y se ha convertido en el gran eje norte-sur de Hospitalet, que separa incluso distintos tramos de ciudad. La vamos a seguir desde aquí, desde la estación de ferrocarril y de metro, hasta el cruce con la calle Mayor, porque luego ya estudiaremos este cambio de urbanismo en esta parte de la Rambla y seguiremos hacia el sur con ella. Fijaros, estas son fotografías hechas en el año 21, en diciembre, no en noviembre, perdón, pero son hechas un día con una luz preciosa. Están los plátanos de otoño y es una luz muy bonita. Fijaros qué ambiente tiene esta calle, fantástico. Es una rambla estrechita aquí, luego ya se va ensanchando, pero es su densidad. Tiene la suerte de que aquí tiene la parada de metro, que viene bajo esta rambla, tiene la parada de tren, con una de las líneas más importantes de ferrocarril, luego de cercanías, es decir, está perfectamente conectado al corazón de Barcelona. Y eso da mucho sentido. Es una rambla cuyo final tiene mucha vida, porque mucha gente llega a través del metro o del ferrocarril, con lo cual es una puerta de la ciudad. Como veis, hay escalas muy distintas, pero todas con mucho interés. Fijaros qué bonita secuencia de la Rambla. Pensamos que esto ya sobraría, este desnivel, cuando vemos ya que muchos tramos son peatonales, este desnivel yo creo que empieza ya a sobrar, porque hemos visto pivotes, con lo cual ya solo bastaría poner pivotes a este lado para que no hubiera peligro para los peatones si pasa algún vehículo. Pero veis, es una escala muy muy bonita. La plantación de magnolios perennes con plátanos caducos pues también da mucha gracia, de manera que siempre hay un árbol con hojas. Bueno, ya veis que la escala, a pesar de que tiene una fuerte escala, sin embargo, el ambiente es muy ameno, quizás porque está orientada al sur, casi al sur puro casi. Bueno, aquí veis la suerte de tener la parada de metro aquí, la parada de ferrocarril también, cercanías. Y bueno, si empezásemos a bajar, vamos viendo la riqueza que tiene de comercio, cafeterías. Es decir, es el eje quizá más vivo,
más que la calle Mayor, probablemente, más vivo de la ciudad, el que aglutina este Hospitalet occidental, sus dos partes, separadas por la Rambla, el que la aglutina. Sería realmente la verdadera nueva calle Mayor, el verdadero espacio de reunión, de relación. Un poco como las Ramblas de Barcelona. Fijaros que hay distintas arquitecturas, distintas escalas, pero bueno, todo es perfectamente asumido. Fijaros Luego vamos a ir primero por esta acera y luego iremos por la otra acera. Fijaros, a veces no nos damos cuenta la belleza muchas veces que tienen portales de casas que aparentemente son muy austeras, pero unos portales con unos granitos maravillosos, con unos mármoles. Muchas veces no nos damos cuenta de la belleza y el cariño que se puso en estos portales. Muchas veces el arquitecto expresaba lo que quería haber hecho, que no le había dejado el promotor hacerlo, lo expresaba en el portal, porque el promotor sí que quería siempre portales con un cierto prestigio. Y a veces se ve la intención del arquitecto, cómo hubiera sido su casa en el portal. Aquí tenemos otra casa también muy interesante, es curiosa, es una casa muy de aluminio, muy tecnológica, pero curiosamente el portal, en cambio, es un precioso portal de madera, contrastes. Ahí tenemos un chalet años 20 que luego veremos desde la otra acera. Bueno, como veis, la calle está muy, muy viva. Estamos ya cerca de la Navidad. Y bueno, los plátanos, los maravillosos plátanos de Cataluña, que dan este carácter tan maravilloso a sus ciudades, aquí complementados con el magnolio. Aquí vemos un edificio que hablaremos luego de él, un edificio muy salvaje en su actitud hacia la ciudad, pero que también con sus valores. Otro ya más moderno que ha respondido de una manera mucho más educada a la ciudad. Lo vemos, sigue el comercio, eso es una maravilla, que aún haya comercio, un edificio un poco más duro en su actuación hacia la Rambla. Fijaos qué preciosas, todas las fotografías son muy bonitas. Cuando se ve la vieja escala del Hospitalet más burgués, se ve aquí, frente al Hospitalet ya del desarrollo de los 60. Fijaros que por suerte pues, se ha respetado en la decoración de la planta baja. Esto no suele encontrar uno en Hospitalet, edificios que han sobrevivido. Enfrente tenemos la gran escala ya de los 50 y de los 60, pero todos los edificios tienen interés, todos tratan de valorar la gran Rambla. Fijaros aquí cómo estamos con un edificio de baja más 1 y al lado hay otro edificio de baja más 7 alturas. Pero uno ya lo asume perfectamente. Fijaros, un gran edificio, mirad la rejería tan bonita, está casi, podríamos decir, eclecticismo, mezcla de eclecticismo y renacencia, 1909. Seguimos el Círculo Católico, sigue la Rambla. Fijaros que es muy estrecha, pero nunca da la sensación de agobio. Quizá por esta ayuda que nos viene muy bien de repente del descenso de escala. Si toda fuera de esa altura, realmente sí que sería como un desfiladero. Aquí tenemos un edificio muy interesante. Fijaros que no tenía mucha profundidad, pero en lo poquito que tenía de fachada ha logrado hacer un monumento de terrazas y de mirada hacia la Rambla. Que luego aquí tiene este tema tan bonito, típico de Hospitalet, de que se les da una ordenanza de altura hacia la Rambla muy alta, pero luego tienen que adaptarse a la escala de las manzanas interiores, con lo cual tienen estos escalones que son muy graciosos en la silueta de la ciudad. Bueno, seguimos bajando, como vemos ahí. Aquí hay una curiosa casa con ladrillo, también antigua, que es, y enfrente unas casas más modernas, quizá demasiado más simples. Ahí tenemos una casa muy bonita, de las casas que a mí me gustan. Diréis que no soy objetivo, que tengo predilección por estos bloques, porque realmente me parecen fantásticos. Sigue la Rambla, aquí tenemos ya la famosa manzana, esta manzana tan valiosa porque da luz a todo el ensanche de dentro y porque, bueno, ha mantenido, como veis, su actividad y es la escala más bajita de toda la Rambla, quizá en el punto de máxima tensión, que es el punto que se encuentra con la calle Mayor. Bueno, como veis, sigue la urbanización es muy bonita, con esta piedra tan bonita, con el adoquín, pero creemos que aquí ya se podría unificar en toda la Rambla la altura, porque realmente ese escalón, bueno, este es el edificio que os quería enseñar,
Fijaros que ese edificio se le dio en su momento la máxima altura, pero él tuvo el detalle primero de crear este entrepiso, con lo cual hace que el edificio sea más cosmopolita, más urbano, ennoblece la Rambla, y luego fijaros el cariño con el que está mezclado el ladrillo, la piedra y el juego de volúmenes. Parece mentira que haya podido lograr este juego de volúmenes en una fachada que aparentemente era una fachada plana, ¿no? Fijaros qué bonita cada terraza de cada vivienda con su salón terraza, como aquí ha puesto toda la artillería en este chaflán. Y bueno, creo que le ha quedado muy bien. Es un edificio muy simpático que no parece tan alto como es, porque es muy marca mucho las horizontales. Bueno, me parece un edificio va a agradecer. Seguimos la rampa a través de esta gran manzana, vemos que no pierde actividad ni vida. Enfrente tenemos edificios muy interesantes, este lo veremos luego. También un edificio que ha tratado en su parcela de lograr la máxima expresividad. Seguimos descendiendo y aquí aparece ya el último edificio de este tramo de la Rambla, antes de llegar a ese nuevo urbanismo de torres, donde ya se ensancha y un poco se desvirtúa la Rambla. Porque las torres, siempre digo, matan la ciudad, y lo vamos a comprobar luego. De aquí parece un edificio rojo. Bueno, aquí vemos, es verdad que a veces las torres vienen bien para marcar un final de ciudad, y estas las marcan claramente. Aquí acaba esa calle mayor, empieza Prat de la Riba, empieza la gran Rambla mucho más ancha y empieza un nuevo urbanismo. Y aquí acaba esa vieja Rambla. Este es un edificio que me intriga. Fijaros, es un edificio que tiene, aparentemente es muy austero, pero es muy interesante. Ha mantenido esa gran escala de baja y entrepiso. Y luego es un edificio muy austero que ha unificado, como veis, unos grandes huecos. Esto siempre es muy buena señal, con esta piedra entre huecos. Bueno, me parece un edificio interesante. Tiene muy poquita crujía, muy poca profundidad, pero así él ha sacrificado la profundidad de ese dormitorio o salón, lo que hay allí, para lograr este gran hueco en el chaflán. Entonces me parece que es un edificio con interés. Aquí vemos esta secuencia. Fijaros, esta es la gran manzana tan comprometida que recibe la calle Mayor, recibe por detrás al carrer de Barcelona. Aquí tenemos este final de la Rambla más urbana. Aquí vemos ese edificio rojo, fijaros qué esbelto es, que un poco remata con la ordenanza de más altura toda esta manzana. Y aquí tenemos esos otros que hemos visto, que, fijaros, este ocupó toda la manzana, luego estos realmente tienen una parte trasera para desahogo de ellos, lo cual es muy bueno, porque eso quiere decir que las viviendas de atrás tienen también luz hacia atrás y salvan así el desnivel con las manzanas interiores que son de menor altura. Aquí tenemos subiendo, círculo centro católico, la casa está curva, de la gran terraza curva, que como veis también se va a adaptar a la pequeña escala de las manzanas, que tiene ese espacio trasero. Es muy interesante porque es una actitud hacia la Rambla y otra actitud muy distinta, la que tiene que ser hacia las manzanas interiores. Y lo mismo pasa aquí, ya veis, ¿no? Estos gigantes, por así decir, se tienen que adaptar luego a la pequeña escala de esta la plaza del repartidor que hemos visto antes. Y aquí tenemos este edificio, que hablaremos luego de él, el movimiento moderno, edificios que, como os dije, lo veremos, mejor os lo cuento viéndolo. Este otro, que era como había actuado con más austeridad, este gran volumen, que era el que veíamos a lo lejos viendo antes en la pequeña ronda. Y bueno, ya veis la secuencia que aún quedan de pequeños chalés, grandes casas y la gran casa de la esquina, que nos gustaba mucho sus plantas bajas. Ahora vamos a volver por la otra acera. Fijaros qué portal tan precioso. El mármol granito negro, precioso, la doble altura. Fijaros, probablemente el arquitecto hubiese querido hacer una casa así, pero bueno, tenía por supuesto que hacer habitaciones, persianas, terrazas. Pero aquí vemos un poco cuál era su ideal de arquitectura. Fijaros qué curioso como esta cervecería, por mejor lo ha forrado de piedra para hacerla más rústica, más acogedora, cuando realmente tenía un zócalo maravilloso de un granito precioso. Fijaros, en cambio, esta que bien actuado, respetando la belleza de esos pórticos negros. ¿Veis? Es una casa que me parece muy interesante. Está llena de detalles, estas chaflanes siempre con su terraza, su gran ventanal aquí,
el gran ventanal que pasa luego ahí, está llena de articulaciones y de elementos bonitos. Por eso logra, creo que es la misma casa, el mismo arquitecto que sigue en toda la manzana, logra una sensación de calidad, de gran ciudad. Enfrente tenemos otras arquitecturas, este extraño callejón y unas casitas como vienesas. Y fijaros, pues el eje de esta gran rambla, que no es muy ancha, pero logra crear un salón para la ciudad. Vamos ahora por esta acera. Fijaros qué bonita esta secuencia con los... Para mí siempre me dice mucho un arquitecto cuando ha forrado de madera las partes bajas de los balcones. Es lo que en los años 20, años 10, con Primo de Rivera se forraban de azulejos sevillanos. El caso es que uno piensa que la gente va a ver esta parte inferior y se merece un trato delicado. Por eso me encantan las casas que se han preocupado por eso y lo han forrado en madera. Pero fijaros, aún así, con todo ello, pues eso enriquece muchísimo. Y luego esta secuencia, aunque aquí pasa a ser otro edificio, pero del mismo arquitecto, esa secuencia tan bonita. Fijaros que el vuelo es muy potente. Es un vuelo muy peligroso, pero logra una sensación muy acogedora. Mirad qué bonita esta librería, donde ha mantenido ahí esa doble altura, con esa barandilla, precioso. Y al lado tenemos otra también que ha actuado muy bien, respetando este gran pórtico negro. Ya veis que, aunque por dentro el ambiente es como principio de siglo, sin embargo, pues ha respetado esta fachada en respeto al edificio. Luego seguimos, fijaros qué bonito aquí, cómo jugó el arquitecto con dos materiales distintos. Es muy, muy bonito. Fijaros aquí cómo al bajar la caja de persianas se ha alterado mucho la escala de esa planta baja y entrepiso, que es una escala elegantísima. Fijaros qué bonita esta planta baja y entrepiso. Y mirar este precioso portal con este pequeño vuelo de madera. Esto es una preciosidad, fijaros. Esto hay que proteger porque se están haciendo muchas reformas de portales, de fachadas, y son edificios que nunca nadie se fija en ellos y que son edificios que tendrían que estar protegidos porque son emblemáticos de una época y de una enorme categoría. Este portal es una maravilla espacialmente, de materiales, es precioso, esto hay que proteger. Fijaros la diferencia cuando no se valora todo este elemento, no se valora y se actúa pues olvidando un poco toda la riqueza de materiales que tiene este gran pórtico. Fijaros qué bonito y qué vuelo tan poderoso. Frente tenemos un grupo de casas más de principios de siglo, más de pequeña burguesía. Pero fijaros cómo es asombroso, me ha asombrado esta rambla por la vitalidad que tiene de comercio, de actividad. Otro portal tan bonito como el anterior. Fijaros qué bonito portal, qué elegante. Esperemos que no los cambien. Y aquí ya acaba y gira, va a girar la gran casa. Va a girar y va a prepararse. Fijaros cómo ha valorado siempre los chaflanes, o bien las terrazas normalmente hemos visto que las ha llevado siempre a los laterales y en este caso coloca probablemente el salón. Fijaros, esta es otra actitud ante el chaflán, quizá un poco más dura. Y enfrente tenemos estas arquitecturas modernas que no les vemos con tanto delicadeza, con tanto cariño como la anterior. Y está bien, tiene sus terrazas, pero creo que las anteriores tienen mucho más trabajo, mucho más elementos de interés. Fijaros, aquí aparece una casita más antigua, pero bueno, fijaros qué riqueza la de cualquier pintor sacaría de aquí un lienzo precioso. La riqueza de elementos variados que tienen todas estas plantas bajas. Aquí aparece una casa muy curiosa, una casa un tanto experimental, experimentos muy peligrosos en la ciudad, pero bueno, tiene su interés, ya veis, ha mostrado las grandes vigas. Es un arquitecto que quiere mostrar la estructura de la casa, tiene interés sin duda, quizá un poco arriesgado hacerlo en plena rambla. Y esto los colores, pues ya veis, no han sido muy acertados. Aquí la veis, ¿veis? Es un arquitecto que quiere experimentar, una arquitectura que estuvo de moda, de la búsqueda de una austeridad, de una sinceridad constructiva, estuvo de moda en los años 50 y 60. Y aquí llegamos a este gran edificio, que es un edificio interesante, pero que refleja muy bien la filosofía de este movimiento. Es un edificio del movimiento moderno, del racionalismo, le llaman algunos,
Actúa igual que el Renacimiento. Cuando el Renacimiento actuaba en una ciudad medieval, compraba varias parcelas medievales, las derribaba, es decir, le importaba muy poco el ritmo gótico y hacía un gran cubo. Es más, hasta tal punto quería el cubo, hasta tal punto donde rechazaba la ciudad medieval, porque el Renacimiento imaginaba grandes plazas, grandes esplanadas, que a veces se separaba unos centímetros de la casa gótica y dejaba una velena, un espacio que era inservible, simplemente por el hecho de mostrar que él era diferente. Pues este movimiento nace en parte con Le Corbusier, con arquitectos centroeuropeos, en los años 20 y 30, actúa igual. Claro, él quiere demostrar que él es indiferente a lo que está pasando aquí, que es nada más y nada menos que la calle más importante de la ciudad, le da igual, él no abre huecos ahí, al final tiene que colocar la escalera de emergencia, lo cual es doloroso para la ciudad. Fijaros el desprecio que tiene a la Rambla. Desprecio también a estas casas que tiene aquí al lado, porque él se separa, crea aquí ventanas, es decir, ¿qué está imaginando? Está imaginando una ciudad como imaginaba Le Corbusier para Barcelona, derribar, o para París, derribar todo Barcelona, derribar todo París y hacer una ciudad de bloques aislados en un verde maravilloso y como ellos imaginaban en grandes esplanadas y autopistas de tráfico. Una ciudad horrorosa. La prueba es que ha destrozado toda Europa. Ese urbanismo ha destrozado Europa y gran parte de España. Porque esta arquitectura mata a la ciudad, mata a las calles. Es una arquitectura que vive ensimismada en un mundo utópico sin ninguna relación con la realidad. Tiene sin duda su belleza, ya lo veis, es como una especie de templo griego, su actitud un poco enigmática y a la vez autoritaria y muy individualista, donde rechaza, veis, ha rechazado totalmente los laterales, solo le importa la mirada al sur, le da igual que esta calle fuese una calle lateral sin importancia y desprecia totalmente la Rambla. Entonces es una arquitectura que ha destruido la ciudad, tiene elementos muy bonitos, pero destruye la ciudad. En este caso, sus edificios de ministerios, aquí es sanidad. Enfrente tenemos otro con un gesto ya más moderno y más respetuoso. Como veis, ha querido crear este pequeño gesto en este chaflán y bueno, ya su escala es más adecuada y por supuesto, a pesar de ser un edificio como muy austero, pues ha dialogado con todas las fachadas. Hacia la Rambla utiliza la piedra y hacia las calles laterales un material más sencillo como es el ladrillo. Indica un poco que ha pasado pues casi un siglo entre uno y otro. Ahí tenemos otro, que es un edificio, vimos, el del Portal de Madera. Ahí teníamos un chalet años 30 muy, muy interesante y una casita más tecnológica, pero que ha actuado muy bien. Aquí teníamos este que era un poco duro, ya lo vimos actuando hacia la Rambla. Ya no se dio cuenta del valor que tenía esta avenida en lo que era Hospitalet. Aquí teníamos lo que os decía, ese precioso chalet años 30, ya a su lado esta casa más tecnológica, pero curiosamente con el portal. Esto a veces lo imponía el promotor, ¿no? El portal. Seguimos descendiendo y vemos que sigue el cambio de escala y la preciosa luz de este día de noviembre del año 21 en que pasó la cámara por aquí. Bueno, fijaros qué bonita la luz que se va filtrando, cómo se ve que ya el escalón está estorbando ya. Yo creo que esto ya hay que unificarlo sin ningún temor, porque no sé qué limitación hay de tráfico en esta Rambla. No sé si son fines de semana. Bueno, aquí aparece una casa que es una casa muy, muy austera, muy como años 50, con herencias de los años 40, una casa muy violenta que tiene este espacio ciego y luego sus terrazas a los lados. La hemos visto muchas veces en Cataluña, esta tipología de arquitectura nace, aunque está ya un poco alejada, en una que se llamó arquitectura metafísica, muy enigmática, con grandes pequeños huecos siempre cuadrados en grandes paños, búsqueda de contrastes. Bueno, esta tiene un poco la alegría de los 50, pero bueno, no deja de ser interesante. Nos asombra este elemento de piedra o imitación de piedra que la va envolviendo. Y aquí llegamos, tras una casita muy baja, a la casa que formaba la gran curva, como veis, que es también muy interesante. Fijaros aquí cómo se ha esforzado por dar este gesto de las grandes terrazas mirando hacia la Rambla. La postura opuesta al edificio ese de centro de salud que hemos visto antes, que creaba una medianería
hacia la Rambla. Es una casa muy interesante esta también. Fijaros cómo se adapta a la escala ya de la manzana. Y bueno, los materiales, todo indica una dignidad. Fijaros también en la planta baja y entrepiso, que es cosa que estas no han hecho. Eso indica una intención de hacer gran ciudad, de valorar Hospitalet y es de agradecer. Esto siempre viene muy bien a una ciudad. La presencia de un zócalo alto, baja y entrepiso da escala. Está muy bonita, la verdad. ¿Veis? Además, el techo, estas maderas. Perdón, aquí veis, fijaros, una pequeña casa minimalista, moderna, muy interesante, muy enigmática, que está al lado de esta. Quería yo ver si había reaccionado en esa medianera. Da la impresión que no ha reaccionado. Es una pena porque podía haber abierto huecos, ya que era su mismo solar el que producía el descenso de altura. Pero veis, no parece que ha sabido reaccionar. Bueno, fijaros qué conjunto es bonito, ¿no? Es una secuencia muy bonita, muy distintas las dos. Aquí tenemos esta fotografía para que veáis este precio. Eran unas maderas además africanas maravillosas las que se usaban en esta época. Cuando veo a veces yo reformas donde veo que a veces los decoradores o los arquitectos reforman una tienda y pican granitos valiosísimos. El otro día vi en Logroño cómo picaban un mármol de los años 30, valiosísimo. Lo estaban picando sin darse cuenta de lo que valía. O cuando ven los contenedores restos de tarimas, de carpinterías, con unas maderas que eran un tesoro. Se llamaban las maderas de oro, porque eran, digo, qué poco, qué incultura, realmente es incultura. Porque no nos damos cuenta de lo que valen esos elementos y esas piezas. Bueno, sigue la Rambla, edificios más monótonos, que aportan menos. El Círculo Católico o el Centro Católico, edificio muy simpático, un neoclasicismo del eclecticismo. Mirad estas carpinterías, qué elegantes son, estas nuevas rejerías. Y bueno, y sigue la Rambla con sus distintas escalas, edificio que habíamos visto antes, de ladrillo. Bueno, fijaros también, el que veíamos a lo lejos. Mirad qué elegantísima la planta baja con este granito verde oscuro y el gran vuelo, las carpinterías de aluminio. Cuando a estos edificios les cambian las carpinterías por las nuevas carpinterías que son mucho más anchas y mucho más feas, realmente se destrozan. Bueno, basta ver aquí cómo el Deutsch no ha sabido valorar en absoluto que este era un edificio para usar carpinterías o de acero inoxidable, de aluminio, pero no unas carpinterías blancas. Se ve que no han sabido valorar el edificio que tenían, que era un edificio muy interesante. ¿Veis? Es un edificio que dentro de su humildad tiene este gesto, lo veis, ¿no? Este gesto trapezoidal, esas barandillas tan elegantes, tan austeras. Bueno, como veis, ha querido como asomarse hacia el sur, asomarse hacia el mar. Aquí seguimos con edificios con grandes terrazas más modernos y se les ve quizá, no tienen ya esa gran actitud de gran ciudad, de baja más entrepiso. En cierta manera hemos perdido escala. La arquitectura moderna ha perdido escala. Porque veis, al lado tenemos ese gigante que nos da una enseñanza. Nos habla de que Hospitalet era una gran ciudad. Es una gran ciudad. Creo que los arquitectos modernos tendrían que aprender mucho de los años 60, 70. Ahí vemos ya que empieza la manzana esa manzana de Abacus. Allí veíamos aquella torre que veíamos cuando hacíamos la pequeña ronda, que fijaros que tiene ya una escala queriendo asomarse a la Rambla. Y aquí tenemos este conjunto de 3 edificios. Bueno, aquí veis, fijaros qué maravilla es esto, qué escala logra, escala de gran ciudad, que exige, por supuesto, aceras más amplias. Pero veis con el tratamiento de los mármoles fantástico. Es una arquitectura fantástica. Esto no sé si se lo han modificado, no sé si sería antes madera, pero bueno, fijaros, creo que es el arquitecto de antes, que veíamos que luchaba por lograr el juego del ladrillo y lo blanco, y en el chaflán buscaba un elemento muy bonito de terrazas. Es fantástico. Mirad qué fantástico. Sí que me recuerda mucho el edificio que habíamos visto antes. Bueno, ya lo veis,
Es precioso. Esto lo habíamos visto también en las lecciones anteriores, cuando llegábamos a través del Carrer de Barcelona al choque con la Rambla. Bueno, pues son arquitecturas fantásticas, ya lo veis. Aquí sí que él ha actuado, al retranquearse, aquí sí que él ha abierto huecos y ha actuado con un material de calidad, y ha aprendido ya más y sabe reaccionar ante este cambio de escala tan bonito que se produce en el gesto de la Rambla. Fijaros que probablemente se ve que la nueva ordenanza ya no admite estas alturas ni estas, sino que ha reducido a baja más 4, y veis pues un edificio este también interesante que ha tenido el detalle, así como en la planta baja es realmente horrible, en cambio aquí tiene el detalle de mirar hacia la ciudad. Bueno, aquí veis qué bonito, realmente es una pieza de escultura. No nos damos cuenta a veces los tesoros que tenemos en la ciudad, edificios que aparentemente no salen en las guías de arquitectura, porque los que hacen las guías no se enteran, pero son edificios muy interesantes, hechos con muchísimo cariño. No sabéis lo que cuesta hacer esto, no solo al encofrador, al marmolista, al del ladrillo, al rejero, al herrero. Es un trabajo tremendo y al final merece la pena. Ya veis qué bonito ese chaflán. Bueno, ahí tenemos enfrente nuestras naves. Fijaros la preciosa luz que se va filtrando hasta el Carrer de Barcelona, que cruza. Seguimos descendiendo y vamos a llegar ya a los últimos edificios. Mirad qué bonita la acera. ¿Por qué? Porque, veis, volvemos a encontrar esta doble escala que es valiosísimo en la ciudad. Esta doble escala, veis, no se ha hecho en este edificio de los años 10, sino se ha hecho en los 60, y porque era una ciudad espléndida. Fijaros qué bonita es este vuelo, que es un vuelo potente, muy potente, con su madera. Pues al final, bueno, él tenía una parcela que no tenía chaflán, no tenía la expresividad del chaflán, pero ha logrado crear un gesto expresivo de mirada hacia la Rambla, de valorar. A pesar de que le han tapado este zócalo de precioso granito, bueno, a pesar de eso, él sobrevive. Fijaros que tiene aquí este machón, este dintel de granito que aquí se lo han tapado. Bueno, aquí es la época del aluminio dorado, que era también muy... Fijaros qué fantástico frente, ¿veis? Nos recuerda a un arquitecto que vimos en Mataró que hacía unas barandillas muy densas y con eso daba muchísima expresividad a sus fachadas. Al lado tenía un edificio también muy exagerado, muy expresivo, fijaros. Edificio que es una herencia de los años 30, aunque probablemente sea ya de los 50, pero que tiene toda la que fue la revolución del movimiento en parte moderno, del racionalismo, que no tenía racionalismo, era un puro expresionismo. ¿Lo veis? Es un gesto muy bonito. Se asoma hacia la Rambla, porque la Rambla es la calle principal de Hospitalet. Bueno, aquí tenemos estos tan bonitos, ¿veis? Este que tuvo la suerte de tener el chaflán y luego este descenso en altura. Me preocupa que quizá aquí haya viviendas, sí, da la impresión que hay viviendas que dan hacia aquí y dan hacia atrás. Esperemos que tengan luz. También probablemente no sabemos, quizás sean viviendas muy grandes que dan a los dos lados, o quizá haya unas viviendas que dan hacia aquí y otras hacia aquí. Y aquí tenemos que es el último, el gran estrecho edificio. Bueno, aquí teníamos este gigante, que también parece un edificio interesante. Y aquí queríamos mostraros cómo parece como si absorbiera toda esta manzana, que la vimos en la primera lección, una manzana muy rica porque las parcelas son muy estrechas y todos los edificios quieren sacar sus terrazas y produce una secuencia muy bonita. Aquí lo teníamos en obras en el año 21, pero fijaros qué bonita esta actuación, a 365, este comercio, cómo ha respetado los pilastras de mármol y luego ha subido por ahí arriba, coge el entrepiso. Muy bien, ha logrado salvarse, este gran pórtico ha logrado salvarse, a pesar de que lo han tapado con los carteles, pero bueno, ha mantenido su gran escala. Fijaros qué maravilla es esta gran escala para una ciudad. ¿Veis? Es una maravilla, es una preciosidad. Fijaros como en cuanto se cambia la escala, natural, porque aquí ya hay otra escala, pero pierde la ciudad muchísimo. Bueno, es un chaflán muy bonito. Y veis, es el edificio que os decía antes, tiene algo de enigmático porque es un edificio no demasiado profundo, ha sacrificado para lograr el chaflán y es de agradecer porque es un edificio un tanto enigmático,
muy austero. Ya veis que no tiene muchos gestos. Esta es esa manzana a la cual él da remate. No pudo, por desgracia, no tuvo suficiente crujía para haberse adaptado a la escala de la Riva. Pero bueno, ya veis que es un edificio interesante. Por las grandes ventanas, por las grandes franjas horizontales que se transforman en terraza aquí y probablemente también ahí. Bueno, la celosía de las cocinas probablemente. Bueno, me parece interesante. He tratado de buscar su portal y ya por fin lo he encontrado. Fijaros qué preciosa manilla. Refleja muy bien estos años. Pero bueno, parece una pieza de Brancusi, de un gran escultor moderno. Bueno, y con eso acabamos esta tercera lección que, como hemos visto, ha sido muy cortita. Hemos dado esta vuelta y hemos bajado por la Rambla. Muchas gracias.